Buenas, buenas, queridos hermanos. Buenas, buenas. Gracia y paz, mis queridísimos hermanos. Buenas, buenas. Por fin, ahora sí, puedo estar comenzando a grabar esta cosita. Muchísimas gracias a mis hermanos de Grupo Justificado porque siempre me hacen el aguante. Eso se siente muy bien. Hace mucha falta en el pueblo de Dios y personalmente yo se los agradezco mucho, hermanos queridos. Muchísimas gracias. Muy bien. Este video está siendo grabado en vivo para todos ustedes. Y solamente para ustedes, así que ya vieron el flyer ahí y todo. Vamos a comenzar a trabajar. Lo que vamos a hacer ahora es ver... no vamos a ver el video, vamos a escuchar el video de uno que me han pasado ustedes, que se llama Yo Amo Israel o algo así, puede ser. Bien, el asunto es que él va a dar una perspectiva, un punto de vista desde el libre albedrío, ¿no? Y yo voy a intentar dar la mejor respuesta posible desde el punto de vista de la reforma. Esto van a ser una serie de 4 videos, más o menos. Esto está bastante improvisado, si bien yo ya lo había pensado, pero está bastante improvisado en el sentido de que no tengo versículos bíblicos a mano, digamos. Y estoy grabando con un programa que se llama OBS, que me sirve para mostrar así la cámara y todo eso en vivo. Así que bueno, vamos a comenzar. Sepan disculparme porque me pongo nervioso. Así que bueno, hermanos queridos, gracias y paz, queridos hermanos. Automáticamente cuando cambie de escena va a suceder la magia. Vamos a comenzar a escuchar a esta persona, de la cual no voy a dar nombre y de la cual no voy a poner video porque no quiero que vengan con el tema del copyright. Porque bien podría agarrar el copyright, pero bueno. Se me olvidó de formar el audio, pero como esto lo van a ver solamente ustedes, y después que sea famoso voy a poner el video exclusivo, digamos, así que bueno. Ahora sí, hermanos queridos, vamos a comenzar. Una pregunta teológica muy importante es, ¿tiene el hombre libre albedrío? ¿O solo creemos que tomamos decisiones, pero en realidad Hashem está en control total de cada pensamiento? A ver aquí, ¿qué ha pasado? Muy bien. Fíjense cómo él plantea la pregunta. Él plantea la pregunta de la siguiente forma. Él dice, ¿el hombre tiene libre albedrío? ¿O Dios tiene el control completo sobre el hombre? Bueno, la respuesta más lógica y más obvia sería que si Dios tuviera control completo sobre el hombre, no existiría la maldad. No hubiera cometido el pecado de Adán y Eva. Es decir, que esto no se trata de una respuesta en blanco y negro. Mucha gente dice, ustedes, los calvinistas, o los de soteriología calvinista, mejor dicho, piensan que somos robots. Y no es lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que somos robots. Estamos diciendo que el ser humano tiene su propia elección, sus propias cosas, pero que Dios tiene el control sobre todo eso. Es como que usted deja a un chico en un corral, en una cuna, en un corralito para bebé. Y el chico se puede mover ahí. Él es libre de hacer lo que quiera, pero ahí. Eso es lo que decimos nosotros, los que sostenemos la soteriología calvinista. Decimos exactamente eso. El Dios le da libertad al hombre. Que el hombre haga lo que quiera, pero ahí. Ese es el punto. No es como que Dios tenga que tener forzadamente un robot, un chip adentro. No le hace falta a Dios eso. Porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Seguimos escuchando. Y de cada cosa que hacemos. Esta noche estudiaremos el libro de Génesis, capítulo 3, y vamos a ver que, sin lugar a dudas, Dios le dio libre albedrío a la humanidad para que nosotros pudiéramos elegir. Muy bien, otro asunto que tenemos que ver. Se toma el libro de Génesis como algo que es válido, y sí es válido, pero eso hay que ponerlo en un contexto histórico. El contexto histórico es el siguiente. Adán y Eva no tienen pecado. Ellos nacen, Dios los crea, Dios los hace sin pecado. Después de la caída del pecado comienza el tema aquí. Pero esta persona, fíjense cómo es el asunto, esta persona va a tener que argumentar una serie de cosas pasando por alto muchas otras cosas. Las tiene que pasar por alto. Perdón si se escucha alto el micrófono, a ver, voy a bajar un poquito más. Esta persona tiene que pasar muchas cosas por alto, es así. Él piensa, bueno, vamos a seguir escuchando y vamos a ver. De hecho, en mi opinión, uno de los grandes poderes que tenemos es el poder de elegir. Y podemos usarlo para bien o podemos usarlo para mal.
En otras Bueno, seguimos con el mismo asunto. Él dice, es uno de los poderes que tenemos. Realmente la Biblia no enseña que... A ver, esto no quiero parecer dogmático, no quiero parecer un tipo cuadrado así, fanático. La Biblia no enseña que tengamos poder en nada, eso es cierto, pero hay que ver en relación a qué dice el poder de hacer el bien y hacer el mal. Porque creo que ahí está planteado el asunto. ¿A qué se refiere él con poder hacer el bien y poder hacer el mal? palabras, podemos elegir la voluntad de Dios o podemos elegir actuar y comportarnos en contra de la voluntad de Dios. Toma tu Biblia. A ver, acá está el tema. Él dice, podemos elegir seguir a Dios o podemos elegir no seguir a Dios. Hay muchos textos. ¿Ustedes recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo decía, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae? ¿Qué decía Jesucristo? ¿Ustedes síganme si quieren seguirme? No. Lo que dijo Jesucristo es, si mi Padre no lo atrae, ustedes no pueden venir a mí. ¿Eso significa hacer algo bueno, hacer algo malo? Bueno, esta persona ha puesto los términos de lo bueno y lo malo es seguir a Dios o no seguir a Dios. Hay muchos textos respecto a eso. Romanos dice que no hay quien busque a Dios. Y Romanos toma el texto de Isaías. O sea que, y Romanos, Pablo le enseña a los romanos son gentiles. Les enseña un texto de Isaías. ¿En la iglesia de Roma también había judíos? Sí, también había judíos. Pero también había gentiles. Entonces, Pablo toma un texto de Isaías que fue escrito para el antiguo Israel y toma el libro de los Salmos para describir la condición del hombre. ¿Es eso aparentemente una condición de poder elegir seguir a Dios o no? A mí me parece que no. Pero veamos cómo sigue esto. Y busca conmigo el capítulo 3. En cuanto al capítulo 3, aún nos encontramos en el jardín del Edén. Y sabemos que Hashem construyó ese jardín. Dios lo creó de una manera perfecta. Y en este estudio del capítulo 3, veremos que hay dos entidades allí. Una es una entidad viviente y la otra es un árbol que está vivo, pero es diferente a esa primera entidad de la que hablaremos. Y a través de esas dos entidades se nos mostrará claramente que Dios le da al hombre libre albedrío, es decir, el poder de tomar decisiones reales. ¿Y por qué esto es necesario? Porque para que la adoración sea genuina, tiene que haber rendición. No una rendición forzada, sino una rendición voluntaria. Y si no... Muy bien, veamos acá qué está sucediendo. Esta persona dice, para que haya adoración verdadera tiene que haber una adoración voluntaria. Jesucristo mismo dijo, yo no recibo gloria de los hombres. ¿Por qué lo diría? ¿Por qué le diría eso a los fariseos? Porque los fariseos querían halagarlo, bueno, bla, 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 ¿no es cierto? Pero me refiero, ¿eso es verdadera adoración? El profeta Isaías decía, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Cosas muy feas, ¿no? Es muy fea. Pero a esto me refiero yo. ¿Verdaderamente Dios toma en cuenta que un ser humano quiera adorarlo? Él dice, bueno, para que sea verdadera adoración tendría que ser así. Pero Jesucristo decía, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. En espíritu. ¿Qué significa? ¿El espíritu del hombre o el Espíritu Santo? Si bien Jesucristo le estaba hablando a la samaritana, respecto al asunto ese, estaba hablando del espíritu. Entonces no es como que hay que rendirse voluntariamente a eso. Yo no veo eso en la Biblia. En la Biblia dice que nosotros pasamos de las potestades de las tinieblas a la luz. Pero eso es cuando Jesucristo nos hizo renacer de nuevo. Entonces el hombre no tiene verdaderamente la capacidad de hacerlo. Ahora, podemos comenzar a hablar si el hombre tiene la capacidad de recibir el Espíritu Santo. Evidentemente que sí. ¿El hombre tiene la fuerza para traer el Espíritu Santo? Ese es otro tema, porque a partir del Espíritu Santo, a partir del Espíritu Santo es que somos verdaderamente libres. Por eso se nos dice que en el bautismo es un símbolo de muerte y resurrección,
que hemos muerto para este mundo y vivimos en novedad para Cristo. O sea que como vivimos ahora, haciendo las cosas buenas en el Espíritu Santo, es como vamos a vivir en el futuro, en la eternidad. Pero esto no es posible a no ser que venga el Espíritu Santo. Si no, esto no funciona así. Vamos a seguir viendo, porque hasta ahora vemos, fíjense esto, es muy importante. Partimos de un punto de vista. Partimos de un punto de vista. ¿El hombre tiene o no tiene albedrío? ¿El hombre tiene albedrío? Sí, pero hasta acá. Eso es lo que dice la soteriología calvinista. La otra persona dice no. El hombre tiene libre albedrío para cualquier lado. No tenemos libre albedrío. No podemos adorar a Dios. Noten lo que dice en el capítulo 3 del libro de Génesis. Leemos. Y la serpiente, la palabra es Nahash, y lo importante aquí es que, si bien se trata de la palabra serpiente, al mirar en otros pasajes de la Biblia, donde se habla de esa serpiente, está muy claro que no se trata de una serpiente normal, sino de algo diferente. Pero aprendemos algo de él a partir de la apariencia de una serpiente. Leamos de nuevo el verso 1. Y la serpiente era astuta. Esa es una palabra importante en la Biblia hebrea, porque si leemos lo último que se dijo en el capítulo anterior, el capítulo 2, vemos lo siguiente, que los dos estaban desnudos. Estamos hablando del primer hombre y la primera mujer, Adán ve Java, Adán y Eva. Dice, los dos estaban desnudos, el hombre y su esposa, y no estaban avergonzados. Muy En interesante. hebreo vemos que la palabra desnudo se deletrea exactamente igual que la palabra astuto. En su forma singular, tiene una puntuación para vocales distinta, pero es la misma shoresh, es decir, la misma raíz. Y debemos preguntarnos por qué. Esto es lo que debemos entender. Hasta el inicio del capítulo 3, habíamos visto que Adán ve Java, el primer hombre y la primera mujer, estaban en una posición en la que nunca experimentarían vergüenza, y hasta ese momento jamás la habían experimentado. Ellos fueron puestos en una posición en la que la vergüenza, la condenación y el castigo, ninguna de esas cosas formaba parte de la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿Él permitió que existieran? Muy bien. A partir de acá, presten mucha atención a lo que voy a decir. Hay una posición que toma el apóstol Pablo que es parecido a lo que dice él, pero no es lo que dice él. Presten atención porque él dice, hasta acá Adán y Eva están en una posición en donde no van a pasar vergüenza, en donde no están bajo pecado, y eso es cierto. Pero el apóstol Pablo nos va a decir otra cosa, una cosa que es realmente es relevante para entender bien la historia. Sí. ¿Por qué? No era su deseo, no era su voluntad, pero para que el hombre pudiera elegir, debía estar ese riesgo. En el idioma Bueno, eso es lo que en teología pactual se conoce como teología del pacto. Eso se llama pacto de obras. ¿Por qué? Porque verdaderamente Adán sí podía hacer lo bueno y también podía hacer lo malo. Él sí. ¿Y por qué nosotros no? Bueno, porque él no tenía pecado. Nosotros sí tenemos pecado. Entonces, hay que ver eso también. Esa es la respuesta desde la teología reformada. Seguimos escuchando. esto es muy específico. El hombre y la mujer estaban desnudos, pero no estaban avergonzados. No había consecuencias, no sentían esa condición de desnudez. Pero noten lo que pasa. Insisto nuevamente, fíjense, dice él, no había consecuencias. Esto él lo dice, pero él no está entendiendo como lo entiende Pablo. Pablo también entiende que no había consecuencias, pero Pablo explica por qué. Vemos que la serpiente se describe con esa misma palabra.
pero aquí significa astuta, y era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Dios creó a esta criatura, Nahash, la serpiente, y le dio la capacidad de entender el mal, de entender lo que estaba fuera de su voluntad. ¿Por qué? Bien, el hombre va a tener esa misma oportunidad. Satanás ya había tomado el mal camino. Ya él había elegido hacer lo que estaba en contra de la voluntad de Dios. A ver, ¿qué pasó acá? Bien, perfecto. Punto número 1. Si Satanás ya había decidido hacerle la contra a Dios, ¿por qué Dios no lo condena? ¿Por qué Dios no lo condena? ¿Por qué Dios espera que suceda la caída en el jardín de Edén? Bueno, básicamente sucedió esto. Dios pone a Adán y Eva como cabezas de todo el mundo, y ellos enseñorean toda la tierra. La serpiente es un animal que está bajo los pies de ellos. Es decir que la serpiente no tenía que dañar al hombre, no tenía que hacerle mal, porque Dios había sujetado todas las cosas a la tierra. Bien, ¿por qué entra Satanás en la serpiente? No lo sabemos. Pero, ¿por qué sucede la condena de Satanás? La condena de Satanás sucede después de la caída. Entonces, según estos parámetros, no había bien y no había mal. Por eso dice que la serpiente era astuta, no dice que era malvada. Dice, la serpiente era astuta, la más astuta de las bestias del campo. ¿Por qué digo esto? Porque no había tal concepto como el bien y como el mal. Esto lo escribe el apóstol Pablo, lo escribe en un versículo fabuloso. La maldición que sucede de Satanás sucede después de la caída, no antes de la caída. No era que Satanás había decidido rebelarse en contra de Dios. Era que allí se rebeló en contra de Dios. Y eso le trajo a él consecuencias eternas. Y para el hombre, es posible que también haya consecuencias eternas. ¿Por qué lo digo? Sigamos leyendo. Muy bien, discúlpenme la interrupción. Ahora él dice, el hombre tenía la misma posibilidad de conocer el bien y el mal. Sí, había una cosa que se llamaba bien y mal. Sí, existía. El tema es que, como decía el apóstol Pablo, donde no hay ley no se toma en cuenta la transgresión. Por eso es que, por ejemplo, Adán y Eva estaban desnudos, pero sabemos que estar desnudo es algo inmoral, y eso está condenado en la ley de Dios. ¿Por qué Dios no los condena? Porque no había ley. ¿Por qué la serpiente puede engañar a Adán y Eva? Porque no había ley. No había ley. En la tierra no había ley. En el cielo es otra cosa, en la tierra no. ¿Cuándo sucede la transgresión? A partir de un solo punto. Cuando Dios dijo, no coman de ese árbol, allí sucedió la transgresión, no antes. Por eso se dice que la serpiente era la más astuta, no que era la más malvada, porque no tenés forma de probar el mal. El árbol estaba para que Adán y Eva conozcan el bien y el mal. Sí, ¿y la serpiente? La serpiente era un animalito, sí. ¿Lo usó Satanás? Sí. Pero me refiero a esto yo. No podemos poner leyes morales y estándares morales, como lo va a hacer esta persona, a un mundo en donde no hay ley. Por eso yo digo, el apóstol Pablo es muy claro. Dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Eso lo dice Pablo en los Romanos. Seguimos. Y la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y le dijo a la mujer, es bastante significativo que el Nahash, la serpiente, le hablara primero ¿a quién? A la mujer. Bien, hasta este momento, más que todo en el capítulo anterior, vimos que el hombre tenía el liderazgo. El hombre fue creado primero y después la mujer. Recordemos que ella fue tomada del hombre, es decir, de su costilla, y Dios la formó de allí. Pero aquí vemos que se menciona primero a la mujer,
y ella tomará el liderazgo de esa familia. Y Satanás es el que motiva, el que causa esta situación. Dice aquí, Bien, veamos este punto. Él dice, Adán era la cabeza de la familia. Bueno, técnicamente no era cabeza de familia. No dije blasfemia, no era cabeza de familia. ¿Por qué? Porque Eva fue tomada de la costilla de Adán. Insisto nuevamente, muchas veces ponemos parámetros morales del siglo XXI o del siglo I o del siglo que sea en el tiempo de Adán y Eva. Y esto no sucedía así. Decimos que muchas cosas. Ay, ¿por qué no intervino Adán? Adán no sabía lo que era bueno y lo que era malo. Adán no era cabeza de hogar. Adán fue principal y después fue creada su mujer Eva. Pero eran compañeros, no eran cabeza. Esos parámetros los ponemos en forma anacrónica. Nosotros pensamos que eso tenía que ser así, pero no fue así. y le habló a la mujer. Y vean lo que dice, Afki. En hebreo moderno esto significa sin embargo. Pero aquí es una frase que tiene que ver con hacer una pregunta. Se plantea una duda. Aquí Satanás intenta sembrarle una duda a Java. Y esa duda consistía en si la palabra de Dios era o no era la verdad. Él le dijo algo, y es muy importante. ¿De verdad Dios dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Vean lo que ella responde. Bien, fijémonos lo que está pasando aquí ahora. Satanás le plantea una pregunta a Eva. ¿Qué está sucediendo aquí? Satanás está haciendo que Eva desafíe la autoridad de Dios. Insisto nuevamente, Satanás, la serpiente, en ese tiempo no era malvada, era astuta. ¿Y eso qué significa? Que la serpiente no tenía pecado, pero tenía la capacidad para poder generar el pecado. ¿Y cómo lo sabemos? Simplemente porque lo empujó a Adán y Eva a eso. Es lo que la serpiente hizo. Pero me refiero a esto yo. No es como que la serpiente había elegido, sino que era astuta. La serpiente no era malvada, era astuta. ¿Por qué defiendo tanto a la serpiente? Bueno, porque es la serpiente que hace meter la pata a Eva y Eva a Adán. Y es Adán el que lo culpan y después lo culpan a la serpiente. La serpiente no es inocente. No es inocente. Pero me refiero a todo esto. ¿Por qué Dios no para todo eso? Porque en el mundo no había ley. Y donde no hay ley no se inculpa de pecado. Lo que está a punto de suceder cuando Adán y Eva coman del fruto prohibido, ese es el pecado. Y a partir de allí comienza todo. Entonces, lo que está sucediendo acá es la serpiente dándole ideas a Eva para que Eva desafíe la autoridad de Dios. La serpiente no desafía la autoridad de Dios, hace que Eva lo haga. Veamos el verso 2. Y la mujer le dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer. Ella está haciendo una afirmación general, que después ella aclara en el siguiente verso, en el verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no deben comer de él. Eso es verdad solo parcialmente, porque en medio del jardín había 2 árboles. Es cierto que Dios les dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no estaba prohibido comer del árbol de la vida. Esto es lo que vemos. El árbol de la vida ha sido resaltado de manera única en el capítulo 2 y ahora en el capítulo 3. ¿Cómo ha sido resaltado?
por haber sido ignorado, por no ser mencionado. Pero es el árbol de la vida. Te haré una pregunta. Usemos únicamente el sentido común. Si deberías Bueno, atención con el sentido común. Hago estas comillas, no me gustan las comillas, pero sí las hago, porque estamos a punto de entrar a otra falacia. Entramos así, como tren. Fíjense, la pregunta que él va a hacer y cómo se debería pensar la pregunta. No como yo, cómo se debería pensar la pregunta. escoger entre la vida y el conocimiento del bien y del mal, ¿cuál elegirías? Una persona con sentido común diría, pues mira, si elijo el conocimiento del bien y del mal, moriré. Así que el árbol del conocimiento del bien y del mal es el polo opuesto del árbol de la vida. De modo que eliges la vida o eliges la muerte. No. A ver, entendamos esto. El que da la vida y la muerte es Dios. Es nuestro Señor Jesucristo. Desobedecer la ley de Dios trae castigo. Desobedecer la ley de Dios no es muerte. Trae el castigo. La paga del pecado es la muerte. No dice el pecado es muerte, la paga del pecado. Esto explicaría por qué nosotros, como cristianos, hemos sido justificados de nuestro pecado. Nosotros éramos pecadores. Y a partir de un punto, Jesucristo nos limpió a través del Espíritu Santo cuando creímos. Bien. Pero no es que yo cometa el pecado y muero instantáneamente. Acá, el que pone la justicia es el juez. El que pone la justicia es Jesucristo, nuestro Señor Dios. No es el pecado. La paga del pecado es la muerte. Si una persona está pecando, se merece la muerte. No es que el pecado es muerte, automáticamente. No es que comer del árbol del bien y el mal es muerte automáticamente. Esa relación la hace él y la está haciendo incorrectamente. Lo está haciendo de una forma incorrecta. Porque no corresponde. La paga del pecado es la muerte. O sea, yo cometo el pecado y tengo que esperar un pago. Dios le dijo, ciertamente cuando coman ese fruto van a morir. Bien, ¿van a morir automáticamente? No, ¿por qué? Porque el dueño de la vida y la muerte es nuestro Señor Dios. Pero van a morir. Eso es lo que le corresponde. La paga del pecado es la muerte. Eso corresponde cabalmente. Pero, ¿por qué no pasó? ¿Por qué no pasó? Sí murieron, pero ¿por qué no pasó automáticamente? Dijo, ciertamente morirás. No dijo, inmediatamente morirás. Ciertamente, o sea, haces eso y no hay vuelta atrás. Adán y Eva hacen eso, no hay vuelta atrás. No dice inmediatamente. No, Dios no le dijo, ese árbol es veneno. Y si comen ese árbol, pues se van a morir envenenados. No. El árbol no tiene ningún poder mágico en sí. Solamente el darle el conocimiento del bien y mal. Es decir, la moralidad en el hombre. No, insisto nuevamente, no es como que comer el árbol es comer cicuta, veneno. ¿Por qué? Porque acá tenemos un juez supremo. Ese juez supremo es nuestro Señor Dios, es Jesucristo, nuestro Señor Dios. Y es Él el que decide en base a las acciones humanas. Y estamos hablando de eso en el tiempo de Adán y Eva. No estamos hablando de nuestro tiempo actual. Entonces, hacer este silogismo, esta cosa de que esto es bueno y esto es malo, por omisión, sin el juez supremo, está mal. No es correcto. Simplifiquemos esto. ¿Qué vas a escoger, la vida o la muerte? Y todo... Vio que dijo, simplifiquemos esto. No, las verdades de la Biblia no son sencillas, no son algo para simplificar. No se simplifica la verdad de la Biblia. La verdad de la Biblia es como es. Se puede entender con facilidad, pero tiene muchas facetas. Tiene un solo sentido, pero apunta hacia muchos lados. Y esto que dije no es una contradicción. Tiene un solo sentido, pero sus aplicaciones varían. Varían siempre para allá, digamos, por el mismo sentido. esto viene de las instrucciones de Dios. Este es el problema. La mujer va a seguir las instrucciones, no de Dios, sino de la astuta serpiente.
Bien, él dice, Eva va a seguir las instrucciones de la astuta serpiente. Perfecto. ¿Qué está haciendo? Está desafiando la soberanía de Dios. Eva está desafiando la soberanía de Dios. ¿Y está mal desafiar la soberanía de Dios? En el tiempo de Adán y Eva no estaba mal. ¿Y por qué? ¿Qué tipo tan pesado? ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque tenemos que entender esto. La ley en el tiempo de Adán y Eva no estaba sobre la tierra, no había venido sobre la tierra. Tenían un solo mandamiento, de eso no coman. Ustedes sojuzguen toda la tierra, gobiernenla, hagan como les parezca, pero de eso no toquen. Allí está la única ley. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Donde no hay ley, no es sin culpa de pecado. Y ese es el problema. Y aprendan otro principio muy importante. Esa también es una elección que hacemos nosotros. O bien seguimos las instrucciones de Dios, o seguiremos las instrucciones del enemigo, las instrucciones de la serpiente, de Satanás. No hay puntos medios. Podrás decir, bueno, yo no voy a hacer lo que Satanás quiere, sino lo que yo quiero. Cuando haces eso, estás exactamente haciendo lo que Satanás quiere que hagas, y veremos eso de manera muy clara en el verso siguiente. Muy bien, discúlpenme, hermanos queridos. Perfecto. ¿Qué sucede aquí? Aquí está sucediendo lo siguiente. Esta persona ha puesto a Satanás como antagonista. Y el punto no es que Satanás sea o no sea antagonista de Dios. El antagonista tiene un propósito. El antagonista de una historia es el malvado. Es el que se opone al bueno. ¿Eso es lo realmente importante en la historia de la Biblia? No, lo importante de la historia de la Biblia es la soberanía de Dios. Ese es el punto, la soberanía de Dios. Desafiar la soberanía de Dios significa yo puedo manejarme como yo quiera. Satanás al decirle, ustedes no van a morir, ustedes van a ser como Dios. Esa es la desafía de Satanás a Dios. Pero fíjense que Satanás es muy astuto porque él no lo hizo. Él lo hizo a través de Eva. Y Dios, como es un juez justo, dijo, vos le incitaste, es tu problema. Es el problema de Adán, el problema de Eva, y es tu problema, porque vos le pusiste la idea en la cabeza. Muy bien, hermanos, muchísimas gracias. Así concluimos esta transmisión. Espero que no les aburra y espero que la pasen muy bien. Muchísimas gracias, hermano querido. Muchísimas gracias. Gracias y paz, mis queridos hermanos.